Hola, ¿qué tal, Monagas? Hola, ¿qué tal, Maturín? Sean todos bienvenidos para ver su programa Entre Abogado por CRN. Como siempre, en primer lugar, le doy las gracias a Dios, en primer lugar, por permitirme estar hoy acá. En segundo lugar, las gracias por sus bendiciones a la Virgen Chinita y a la Virgen del Valle. Y a ustedes, mil gracias, pero mil gracias por permitirme entrar siempre a sus hogares. Estamos en vivo y el tema que trataremos hoy en Entre Abogado, cómo cobrar las deudas de un condominio. Para eso contamos con un abogado que es oriundo de acá, de la ciudad de Maturín, graduado en la Universidad Gran Mariscal en el año 2007 y es especialista, o mejor dicho, es litigante en materia de condominio. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al abogado Carlos Bravo. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Gracias, doctor Alvarado, por la invitación a su programa, el canal. De verdad que complacido por compartir con ustedes un tema vital, un tema que está siendo, si se quiere, redundante en la ciudad de Maturín, en los conjuntos residenciales, en los edificios y sobre todo también en los centros comerciales. ¿Del 2007 abogado de la Gran Mariscal entonces? Sí, egresado de la Gran Mariscal de Ayacucho, hice una especialización en educación superior y me he dedicado ya por más de 6 años al tema del condominio, cosa que me apasiona y que también he realizado algún tipo de estudio y especialización en eso. Doctor, y entrando el tema ya de lleno, que es el que nos compete hoy, como quien dice, no pago el condominio ¿y qué? Bueno, esa es una frase que comúnmente nosotros escuchamos en los conjuntos residenciales, en los edificios, sobre todo de aquellos propietarios que están en la cartelera con aquellas deudas, si se quiere, para unos incobrables. Pero es importante saber que el pago del condominio es una obligación. Una obligación. Prevista en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, es decir, que todo propietario tiene esa disposición, debe de tener esa disposición de cancelar los gastos comunes por concepto de todo el servicio, de todo el mantenimiento, de la administración, de la conservación del inmueble como un todo, evidentemente donde está clavado su apartamento o su local, o bien sean los conjuntos residenciales también. ¿Y cómo se calcula entonces, doctor Carlos, cómo se calcula esa cuota de condominio? Fíjate, la cuota de condominio está fijada por el artículo 7 también de la Ley de Propiedad Horizontal, artículo 11, artículo 12, artículo 13, artículo 14, donde en los documentos de condominio señala el porcentaje que tiene ese apartamento o esa vivienda o esa parcela, si estamos hablando de un conjunto residencial, que debe de contribuir en los gastos comunes. Evidentemente, mensual se generan unos gastos y a través de ese porcentaje, ese apartamento, ese propietario debe de contribuir y debe de pagar. ¿Y quién exige entonces, doctor Carlos, el pago del condominio? ¿Quién lo exige? Bueno, Fíjate. aparte, disculpe que lo dice la Ley de Propiedad Horizontal, ¿quién lo exige entonces? La cuota de condominio es exigida por el administrador. El administrador. Sí. Si bien es cierto, o si bien en la oportunidad que no se haya nombrado un administrador, la Junta de Condominio tiene esas atribuciones a través de su tesorero de exigir el pago al propietario por conceptos de cuotas de condominio. Usted sabe que, como dije al principio del programa, no pago el condominio ¿y qué? Entonces, ¿qué pasa si el propietario se niega a pagar esa cuota del condominio? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Vea, importante es reconocer que existen unos parámetros legales que hay que cumplir. Evidentemente, las juntas de condominio a través de sus asambleas en muchas ocasiones quieren aplicar sanciones, quieren aplicar mecanismos de presión para que el deudor, en este caso, pague rápidamente por su contribución. Sin embargo, estas medidas lo que hacen es que el propietario se sienta molesto, que el propietario no quiera contribuir de manera voluntaria, escudándose en muchas razones. Que la administración no realice su trabajo, que no me gusta el color de la pintura, que no me gusta el desmalezado, que no estoy de acuerdo con el presidente del condominio.
cualquier tipo de excusa es buena para, si se quiere, no contribuir a eso. La idea es que las juntas de condominio evidentemente contraten gente especializada en cobros de condominio para hacerlo de manera extrajudicial sin tocar el punto judicial. Exacto. Que también es importante, ¿no? Y que el propietario sepa que la planilla de condominio tiene una característica especial que puede ser exigido su pago. Es decir, la ley obliga al propietario que tiene que contribuir con el pago del condominio. Y algunas veces, doctor Carlos, es que también usted lo dijo, no me cae bien el presidente de condominio, que el vigilante no abrió el portón, no me dijo los buenos días, o muchas veces porque las áreas verdes, la mía, la que está en mi terreno, no la limpiaron. Entonces son excusas, ¿no? Son excusas. Y también ahorita se le puede agregar que es la situación del país. Entonces, bueno. Sí, fíjate que evidentemente la situación país ha ocasionado que muchos propietarios no cuenten a veces con el dinero para cubrir su cuota de condominio, pero también tenemos que tener presente que el atraso de un propietario en el pago de condominio trae como consecuencia un perjuicio. ¿Un perjuicio? No solamente para él mismo, sino para los demás propietarios que sí pagan a tiempo. Y caemos entonces en la desidia, caemos entonces en que ya no funciona como es debido, ya no funciona operativamente el condominio como debe ser, empieza a fallar la vigilancia, empieza a fallar el servicio de aseo, empieza a fallar el servicio de desmalezado y empieza a crearse, a dividirse el condominio en dos, propietarios que pagan, propietarios que no pagan, tenemos dos bandos, creamos grupos inclusive a través de los chats, a través de los WhatsApp, donde, bueno, por allí nos descargamos, nos ofendemos y perdemos realmente lo que pretende desde el año 1983 la ley de propiedad horizontal, que es una sana convivencia. Correcto, una sana convivencia. Bueno, doctor Carlos, yo fui presidente de condominio y de verdad que, como usted decía, que uno tenía estos grupos del WhatsApp para pasar información y de verdad que allí lo que había era insultos y la gente buscaba una manera de vía de escape. No, yo no voy a pagar el condominio porque, por decir algo, el doctor Carlos de la casa tal no pagó el condominio. Entonces, bueno, eso trae retraso. Entonces no se le podía pagar a tiempo a los vigilantes, o el vigilante se iba y dejaba eso botado. Entonces, se puede decir entonces que son las causas que genera esa insolvencia. Pero lo bueno es que para eso está este programa. El programa está para educar a la colectividad y el tema de hoy es un tema que vivimos a diario, que es el tema del condominio. Doctor Carlos, tengo que ir a un corte comercial. Luego del corte, seguimos hablando con el abogado Carlos Bravo. Ya volvemos. Sí, doctor, vamos. Estás viendo CRN Televisión. Más cerca de ti. Continuamos hablando entre abogados. Si usted acaba de sintonizar el canal, estamos hablando con el abogado Carlos Bravo. El tema de hoy, cómo cobrar la cuota del condominio. Doctor Carlos, en el corte anterior estábamos hablando que yo fui presidente de un condominio donde yo vivo y las personas siempre buscan esa excusa que, como estamos hablando, que no pago porque no limpian las áreas verdes, que el aseo no pasó, etc. Entonces, se puede decir que esas son las causas que la gente se inventa, o es para no pagar, o es porque realmente sucede esa deficiencia, por decir, de esas causas que trae. Bueno, doctor, si bien es cierto, hay en la ciudad de Maturín gente que no tiene cultura de pago, gente que viene de conjuntos residenciales o de zonas de Maturín que no están acostumbradas al pago de condominio y evidentemente quieren instaurar en los conjuntos residenciales, en los edificios, la misma, si se quiere, mala cultura. Pero hay que estudiar, hay que profundizar, cada condominio es diferente y
las causas por las cuales la gente no paga. Mira, no se eligió la junta de condominio a tiempo, el administrador no pasa las facturas correspondientes a los gastos comunes, no sabemos los estados financieros, el conjunto residencial y el edificio está en un constante deterioro. Hay razones fundamentales, pero a veces encontramos propietarios que nos dicen cualquier tipo de barbaridad, que uno dice, oye, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde está viviendo este hombre, o esta mujer, o este propietario, que no se da cuenta que se está haciendo un trabajo, que es indispensable su aporte para que todos podamos, si se quiere, tener una mejor calidad de vida, para que el urbanismo se revalorice, para que tengamos un buen funcionamiento, para que tengamos una buena organización? Si hay alguna falla, si hay alguna inquietud, el propietario puede de manera escrita hacer las sugerencias, hacer las aclaratorias, hacer las recomendaciones que considere pertinente a la junta de condominio, al administrador, para que subsane esa falla y el sentirse complacido, si se quiere, en buenos términos, ¿sí?, para contribuir con su responsabilidad de pagar. No, y lo más importante, doctor Carlos, es el valor, darle el valor a esa casa, a ese apartamento, a ese conjunto residencial. Porque lamentablemente cuando usted deja de pagar, los servicios caen. Entonces por lo menos vemos un conjunto residencial con esas malezas altísimas y por supuesto la gente dice, wow, yo no voy a vivir aquí. O sea, eso más bien aleja a las personas que quieran comprar. Ahora bien, doctor, el porcentaje, ¿quién calcula ese porcentaje de los gastos del condominio? ¿Cómo se calcula eso? Los porcentajes de gastos de condominio están dados bien por el mismo documento de condominio. Okay. Sin embargo, la ley de propiedad horizontal señala cuáles son esos gastos comunes. Evidentemente que el administrador, ocurrida o causada el gasto mensual, genera una planilla y genera los gastos y que los calcula, evidentemente se los envía a cada propietario. ¿Y quién intenta entonces, doctor Carlos, esa acción judicial? ¿Quién la intenta? Fíjense que antes de llegar a la acción judicial, el administrador tiene, inclusive la misma junta, la posibilidad de llegar a acuerdos de pago, de hacer una buena gestión de cobro, porque recuerda que los juicios, los procesos judiciales tardan y son costosos. Entonces, antes de llegar a eso, evidentemente hay que agotar otras vías. Pero en principio, el autorizado para ejercer la acción judicial es el administrador. O sea, pero esa vía, doctor, se toca cuando ya definitivamente el propietario, o sea, ya no hay otra salida, ¿no? Cuando ya no hay otra salida, ya se fue la vía administrativa, se habló con él, se le pasó por escrito, y él dice, no quiero pagar, no quiero pagar. Sí, si sigue reacio al pago, lo mejor, en vez de empezar a crear sanciones, como por ejemplo, lo hemos visto, creo que tú lo has vivido, yo también, cortarle el agua, cortarle la luz, trancarle el portón, suspenderle los servicios de aseo. Ese tipo de medidas no deben de darse. Hay que agotar todo. No, hay violencia, doctor. Y hay violencia. Hay propietarios que inclusive invitan a una pelea al presidente, al tesorero, al secretario, porque sencillamente le tocan la puerta de la casa y le dicen, mira, necesitamos que tú contribuyas para continuar el mejoramiento de lo que estamos haciendo. Ahora bien, supongamos que se intente la acción judicial. ¿Qué se necesita? ¿Qué requisitos se necesitan para poder hacer entonces esa acción? Bueno, son una serie de requisitos que debe de ir acompañada a la demanda. Tenemos la planilla de condominio, evidentemente, de cuotas o de meses vencidos. Okay. Tenemos el documento de condominio, tenemos el documento de propiedad, el contrato de la administración y el poder que ha dado el administrador a un abogado de confianza para que los represente y evidentemente ejerza la acción legal. Importante también presentar la autorización que da la Junta de Condominio al administrador para que proceda contra el propietario deudor. Y entonces eso trae un procedimiento a seguir. Eso es un procedimiento a seguir. Es un procedimiento a seguir para que lo haga entonces el administrador de condominio o en este caso un abogado con poder, apoderado. El administrador confiere poder. Okay. Y el abogado evidentemente en esa representación acude a los tribunales. El nombre del condominio. En nombre del condominio, en este caso. Sí, porque si revisamos la ley, el representante legal es el administrador. No significa que la Junta de Condominio no lo sea, pero los efectos
legales de que la junta de condominio no tenga, o el condominio no tenga administrador, procede la junta. Ok. Pero en este caso la junta tiene que solicitar una autorización en asamblea de propietarios. Eso. En cambio, si tienen administrador, el administrador solicita a la junta. Ah. Esa es la diferencia. No se tiene que ir entonces a la asamblea. No se tiene que ir a la asamblea. La ley establece claramente que basta con que la junta de condominio inscriba en su libro de juntas la autorización para que el administrador proceda al cobro judicial. Qué bueno, doctor. Doctor, tengo que ir a un corte comercial. Luego del corte, seguimos hablando entre abogados. Ya volvemos. Estás viendo CRN Televisión. Más cerca de ti. Continuamos hablando entre abogados. Les quiero recordar que entre abogados, usted lo puede escuchar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, señal en vivo por Dinámica 89.9 FM. Y también puede ver todo nuestro programa en nuestra página oficial YouTube como Entre Abogados Maturín. Doctor, continuando entonces con el programa de hoy, el tema de hoy que es el cobro del condominio. Siempre en las asambleas, y es preocupante que en las asambleas de condominio siempre hay ese problema o la disyuntiva de que, bueno, vamos a poner un ejemplo, el vecino Orlando no quiere pagar el condominio, es muy grosero, no se puede hablar con él, siempre sale con unas patadas, y disculpe un poco el término, doctor, pero proponen de que, aparte que se le cobre la deuda del condominio, se le cobre como unos intereses, así como intereses de mora o unos intereses como de sanciones. ¿Eso es válido? ¿Lo permite la ley de propiedad horizontal o lo permite la ley del Código Civil, etcétera? Sí, doctor, efectivamente el Código Civil 1746 presenta dos tipos de intereses, un interés legal y un interés convencional. Okay. Para las cuotas de condominio o para las planillas de condominio se puede fijar en asamblea el cobro del 1% mensual. ¿De esa deuda? De esa deuda. De esa deuda. De allí no más. ¿El 1%? El 1%. ¿Pero qué? ¿Pero de la deuda total o de la deuda por mes? De la deuda por mes. De la deuda por mes. Correcto. Ok, y hablan de una planilla. ¿Qué tiene que tener la planilla del condominio? ¿Esa planilla cuál es? Fíjate, es un tema importante el de la planilla, porque en Maturín comúnmente encontramos recibos de condominio que no nos especifica qué estamos pagando. Okay. La planilla de condominio tiene un carácter ejecutivo, es considerado título ejecutivo, por lo tanto yo no necesito demostrar que usted me debe, que usted firmó, que no lo firmó, sencillamente lo presento para que usted como propietario deba de cancelarlo. No necesito ningún tipo de juicio para demostrar que esa deuda es suya. La planilla de condominio está dividida en tres partes. La primera parte, indicar el nombre del condominio, indicar el nombre del propietario, indicar la descripción del inmueble, si es apartamento, si es local, si es un terreno, si es una casa, la alícuota o el porcentaje que le corresponde. La segunda parte está integrada por todos los gastos ocasionados durante ese mes, evidentemente con la descripción necesaria. No vale colocar vigilancia, monto global. Hay que especificar vigilancia, 100 bolívares, a usted le corresponde pagar 1 bolívar por concepto de su alícuota. Okay. Desmalezado, desglosarlo también. Aseo, desglosarlo también, porque eso nos permite a nosotros presentar ante los tribunales y poder obtener éxito en el cobro del condominio. Y la tercera parte que tiene la planilla es la descripción de cuánto se cobra por fondo de reserva. Y además de eso, si está siendo cobrado algún ajuste
por concepto de salario, por concepto de servicio, por concepto de impuesto, que tenga que pagar ese inmueble. No, es muy importante el fondo de reserva, doctor fondo Carlos, de reserva, porque eso va a prevenir de que si se dañó la bomba, de la bomba de agua, ahí está el dinero. O que si se dañó un portón, o sea, esas reparaciones de emergencia. Y así nos evitamos de estar cobrando cuotas especiales, ¿no? Que siempre suele suceder. Ahora bien, doctor Carlos, ¿cuál es el mejor método para una cobranza de condominio que sea efectiva? Fíjate, lo ideal es contratar, evidentemente, a una administradora que conozca del tema y que pueda hacer medidas de presión sin llegar al tema de la ilegalidad para que el propietario pague. Evidentemente, enviar el recibo de condominio a tiempo, describir en la planilla de condominio lo que se tiene que pagar, enviar una relación de cuenta, hacer una visita casa por casa de manera diplomática, de manera justa, de manera sincera. Convocar a las juntas de condominio a reuniones y asambleas para que se toquen esos temas y se evalúe qué mecanismos pueden utilizar. Además de ello, es importante tener contacto siempre con los propietarios. La administradora debe de acudir constantemente a los conjuntos residenciales a verificar si los servicios comunes están funcionando. Eso ayuda mucho, ese entrelace, y que el propietario no se sienta aislado. Evidentemente también se puede hacer cartas por escrito, se envían mensajes de texto, se envían chats individuales y se envían correos también, donde se le pide al propietario, se le hace entender la responsabilidad y además de eso la importancia que tiene su contribución. ¿Quién elige entonces a ese administrador, doctor Carlos? El administrador es elegido en asamblea. O sea, en la asamblea de propietarios. En asamblea de propietarios, que es la máxima autoridad. Okay. En el mismo momento en que se elige la junta de condominio o posterior. Hay que tener presente, y es muy bueno acotar esto, que en los conjuntos residenciales nuevos, siempre el constructor, cuando presenta el documento de condominio al registro, nombra a un administrador, para que este administrador se encargue de velar por los servicios comunes mientras la constructora está en proceso de venta. Este administrador, al constatar de que se ha vendido más del 75% de los inmuebles, procede a hacer la primera asamblea donde nace la junta de condominio. Y en ese momento entonces que se en esa oportunidad es vital determinar si ese administrador que ha sido nombrado por la constructora continúa en el ejercicio de sus funciones o sencillamente es revocado y eligen uno nuevo, para que así pueda cumplir a cabalidad con lo previsto en la ley y además de eso poder acudir a los tribunales en caso de que sí sea necesario al cobro del condominio. ¿Y bajo qué figura legal se elige entonces el administrador? El administrador se rige por las normas del mandato. La norma del mandato. El administrador no basta con que sea sencillamente nombrado en asamblea, debe de tener un contrato y allí especificar todas sus funciones, su remuneración y su alcance, porque ese contrato debe de ser presentado a la hora de entablar un proceso judicial. O sea, lo más importante ahí es el contrato, ¿no? El contrato. Tipificado allí, bien claro, la función del administrador. Doctor, tengo que ir a un corte comercial. Tengo que cumplir con los patrocinantes de CRN. Luego del corte, seguimos hablando entre abogados. Ya volvemos. Estás viendo CRN Televisión. Más cerca de ti. Continuamos hablando entre abogados. Les quiero recordar que las puertas de CRN y las puertas del programa Entre Abogados están abiertas
para todos aquellos profesionales, llámense abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, licenciados en contabilidad, licenciados en administración, entre otros, a que vengan acá al programa y expresen o distribuyan, vamos a decir así, su conocimiento con toda la colectividad. Como es el caso del doctor Carlos, que me dijo: doctor Alvarado, quiero ir a hablar del condominio para que la gente aprenda cómo se saca el cálculo de una cuota de condominio y qué se tiene que hacer cuando un vecino es, como que dice, es mala paga o un vecino problemático. Bueno, doctor, entonces continuando hablando del tema de hoy, del cobro del condominio, si un propietario, quien lleva, bueno, perdón, puede ser un propietario quien puede llevar la administración de un condominio. O sea, tiene que ser un propietario de ahí mismo del conjunto residencial o es un vecino así de otro conjunto residencial. ¿Quién es entonces? Bueno, la ley no nos prohíbe la posibilidad de que sea un propietario. Nos establece que tiene que ser una persona natural o jurídica. Sin embargo, en estos tiempos, por el costo que representa llevar la administración de un condominio, los conjuntos residenciales se han visto en la necesidad de ubicar o de contratar a un propietario para que funja como administrador. Pero es importante que este propietario que va a fungir, que va a tener esas responsabilidades tan significativas, tenga o maneje, si se quiere, conceptos de condominio. No sencillamente se trata de recaudar dinero, ni elaborar cheques, ni pagos de proveedor. Se trata de un conjunto de responsabilidades, y aún más cuando la misma ley le señala que es el representante legal de una comunidad de propietarios que debe si se quiere, de defender. Mira, decirte que se puede hacer, pero lo ideal es que sea un agente externo, porque un agente externo no le va a temblar el pulso a la hora de proceder a la demanda o a la hora de ejercer presión para que el propietario pague. O sea, ¿sí? Algo así, disculpa que te lo algo así como que si yo soy el administrador de condominio, no voy a demandar al doctor Carlos porque es mi amigo. O como dice uno así en términos coloquiales, es mi panita. Algo parecido. Pero al vecino Orlando sí lo voy a demandar. Y fíjate que cuando es un propietario quien lleva la administración del condominio, ya sale de las funciones operativas y se entiende que hay una cuestión, una rencilla personal. Yo estoy en tu contra, yo te estoy cobrando a ti y la tengo agarrada contigo, y si el perrito sale te regaño, y si el perrito sale te digo tal cosa, y si no pasa el aseo, bueno, una serie de cosas. Es ideal, es recomendable que sea un agente externo. Una persona externa. Externa. Okay. Una empresa que tenga un equipo de trabajo especializado en este tipo de temas, y sobre todo en el cobro, en la efectividad, en la responsabilidad, en la supervisión, en el control, que maneje proveedores, que sepa evidentemente llevar con precisión todos los gastos, toda esa contabilidad, toda esa finanza que representa, que tiene que demostrarle después a los propietarios. No, y aquí en Maturín, Y doctor solvencia. Carlos, hay buenas empresas administradoras de condominio. Sí, sí. Ahora, ¿a quién le corresponde presentar cuentas, o sea, de la administración de condominio? ¿A quién le corresponde de presentar esas cuentas? La ley señala claramente que le corresponde al administrador presentar las cuentas anualmente. Esto no significa que ellos pueden hacer una asamblea extraordinaria y hacerlo trimestral. ¿Para qué? Para ganar la confianza, para ganar reputación, para que los propietarios se sientan contentos, para actualizar, que a veces hay propietarios que tienen 5 o 6 años viviendo, pero hay otros que están llegando, que se están mudando, que necesitan esa información, que no conocen lo que está ocurriendo, y es importante que eso ocurra, y que las administradoras no sientan ese temor de estar presentando cuentas anualmente. Lo pueden hacer cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, pero legalmente cada año. Doctor Carlos, ¿y qué se hace entonces cuando un propietario es un problema, pues? Cuando siempre se le va a cobrar la cuota de condominio y se queja mucho, se queja demasiado. ¿Qué es lo más recomendable allí? Bueno, lo más recomendable, una vez agotado todos los mecanismos extrajudiciales, cartas, misivas, correos, conversaciones, si es posible, la misma junta acudir a la casa del propietario y este se niega rotundamente,
acudir a un proceso judicial. Sin embargo, hay un procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, en el artículo 35, que señala que en asamblea de propietarios el 75% puede obligar a ese propietario a vender sus derechos. Es correcto. Es importante que no solamente se tome en cuenta que deba condominio, sino también que hay que demostrar que producto de esa deuda de condominio, ese propietario ha causado daños al inmueble, a la comunidad, y pueden a través de ese mecanismo obligarlo por los tribunales a que venda. ¿Por qué no hace tanto esa diferencia de cuota de condominio? Que si enero salió tanto, que si enero tanto, febrero más alto, febrero bajón. ¿Por qué esa diferencia, doctor? Aparte de la licuada, me imagino que, ¿por qué? La diferencia está en que todos los meses se presentan servicios distintos. Probablemente un conjunto residencial tenga unos servicios básicos, por ejemplo, vigilancia, aseo, desmalezado y administración. Pero resulta que este mes hicimos una jornada para cambiar los bombillos. El mes siguiente se hizo una jornada para reparar el motor. El mes siguiente se hizo una jornada de pintura. Y eso altera la cuota de condominio. Usted sabe que cuando yo estaba de presidente de condominio y en la asamblea, los mismos propietarios decían, bueno, si ese vecino, si no le gusta tener calidad de vida, que venda y se vaya. O que sea mala paga y que pague entonces la deuda por la casa. O sea que por la vía judicial entonces sí se puede hacer la demanda para que pueda pagar la deuda, así sea por la casa, o vende para que pueda pagar, o también persona no grata y se puede sacar de ese conjunto residencial. Sobre todo cuando es un vecino bochinchero, falta de respeto, no respeta el sueño de los demás, la bulla y poco de botella al frente de su casa. Sí se puede hacer. Sí. Recuerda que existen organismos policiales que están en la obligación de garantizar la buena convivencia y el orden interno. Las juntas de condominio tienen esa plena facultad de acudir a cualquier órgano de justicia y denunciar a este propietario que tal vez causa ruido, causa molestia, llega a medianoche, enciende el equipo de sonido a alto volumen, no deja descansar, interrumpe con la tranquilidad. Pero también es importante que sepamos, doctor, que el condominio o la deuda de condominio no es un tema sencillo ni es un juego. La planilla de condominio bien elaborada, bien fundamentada, trae como consecuencia una vía judicial. Claro, la mayoría de las veces cuando se va al proceso judicial el propietario va y cancela. Fíjate que en el artículo 630 tenemos la vía ejecutiva del Código de Procedimiento Civil y nos permite solicitar una medida de embargo sobre los bienes del propietario o una medida de prohibición enajenar y gravar. Inclusive, más allá, si nos vamos, podemos llegar al remate judicial del inmueble. Bueno, qué bueno, doctor. Doctor Carlos, tengo que ir a un corte nuevamente con nuestro patrocinante. Luego del corte seguimos hablando entre abogados. Ya volvemos. Excelente, doctor. Estás viendo CRN Televisión. Más cerca de ti. Continuamos hablando entre abogados. El tema de hoy, el cobro de condominio con el abogado Carlos Bravo. También quiero recordarles nuestro correo electrónico para cualquier información, asesoría o sugerencia. Puede enviarlo a entreabogadosmaturin@gmail.com. Doctor Carlos, ¿se le puede cortar los servicios a un propietario y sobre todo moroso? Bueno, eso es lo que provoca,
las juntas de condominio comúnmente realizan, pero es importante que sepamos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias reiteradas, ya ha establecido que las juntas de condominio no tienen competencia. No tienen competencia. No tienen competencia para suspender, para cortar servicios como el agua, como la luz, como el aseo, ni tampoco prohibirles el uso de los bienes comunes a los propietarios. Así debe. Así debe, porque ya la misma ley ha creado un mecanismo para el cobro. Doctor, ¿y qué es cierto entonces que está prohibido publicar en la entrada de la urbanización los nombres de los propietarios que deben? ¿Eso es cierto? Depende de la óptica que se vea. Aunque no es considerado un delito, pudiese decirse que en una cartelera informativa podemos colocar el número del inmueble y evidentemente a quien corresponda. Pero lo recomendable, porque también se utiliza esa cartelera para hacer presión al propietario deudor, pero siempre es vista como que me están desprestigiando, quieren ofenderme, quieren someterme al escarnio público. Por eso es recomendable que solo coloquen el número del inmueble. Si es un apartamento, el número del apartamento, y si es una casa, evidentemente el número de la casa, si es un local, el número del local. O sea que entonces, en resumen, no se puede colocar el nombre del propietario. No es recomendable. O sea, por separado debe tanto. No es recomendable. No es recomendable para que las juntas de condominio no tengan que pasar después por un proceso de denuncia ante la fiscalía o ante los tribunales penales y que se cree más conflicto. Doctor, en cuanto al ingreso al conjunto residencial, usted acaba de decir que está prohibido. O sea, es decir, si yo no quiero que usted entre al urbanismo porque le voy a bloquear el control para que usted no entre, porque usted debe. Entonces, tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado, no se le puede prohibir el paso al propietario, al conjunto residencial o a su casa. Pero sí tengo entendido que entonces él no goza de los servicios. Ejemplo, vigilancia. ¿Estoy equivocado? ¿O eso también tiene que ver con lo que usted acaba de decir de la Sala Constitucional? Fíjate que el tema de la vigilancia es una cuestión, si se quiere, privada, ¿no? Es imposible decirle a un vigilante, mira, el propietario Carlos Bravo debe, no le cuides la casa. Porque, o el carro también, el carro. O el carro, porque el vigilante no está cuidando un bien particular. El vigilante está haciendo un trabajo de bien común, supervisar que las áreas, supervisar quién entra al conjunto residencial, anotar, vigilar, constatar de que no esté nadie alrededor o extraño dentro del conjunto residencial y, si se quiere, de manera indirecta, vigilar las casas, ¿no? Pero no porque yo deba, el vigilante no va a cuidar mi casa. Ahora, ¿qué pasa con el ingreso? Muchos de los conjuntos residenciales tienen el sistema GSM. Ese es un sistema que genera comodidad. Yo vengo en mi vehículo, llamo y el portón se abre. Pero si yo no pago, evidentemente que el sistema no va a funcionar. Yo dejo de gozar de ese privilegio. ¿Qué pueden hacer las juntas de condominio? Otorgarle a cada propietario una llave del portón para que el propietario, cuando llegue, se baje, abra su portón manual, lo vuelva a cerrar y vuelva el sistema a funcionar. Pero no impedir el acceso. Otro caso puede ser que evidentemente mi sistema GSM no sirve o mi control no funciona o sencillamente está bloqueado. Yo espero que otro propietario venga, abre y pasar. Pero en realidad el propietario debe de tener una llave para que él mismo pueda disponer de un bien común que le pertenece también. Que no voy a gozar de ese privilegio, de ese beneficio, de esa comodidad, esa es otra cosa. De una incomodidad, ¿no? De una incomodidad, bajarse, imagínate, estaba cayendo un palo de agua y bajarse a abrir el portón. No, entonces, que pague. Que pague, lo ideal es pagar. Sí. Bueno, doctor Carlos, de verdad, le quiero dar las gracias por haber asistido, pero lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Muy agradecido por haber venido acá a Intrabogado. Y pongo a disposición las cámaras de CRN para aquellas personas que estén interesadas en un servicio, una asesoría, aquellos conjuntos residenciales que se están organizando. ¿Dónde lo podemos ubicar? Doctor, no, más que agradecido a ustedes, agradecido al canal por la invitación, por permitirme estar aquí.
Me pueden ubicar a través del teléfono 0424-926-6001. Las asesorías son completamente gratis. Pueden llamarme, podemos concretar una cita y podemos ayudar a que los conjuntos residenciales que están iniciándose, y que hay muchos que ya están, que tienen años constituidos, puedan continuar en un buen funcionamiento y puedan continuar en una buena organización y planificación. Doctor, disculpe, ¿puede dar despacio el número nuevamente, el número telefónico? Sí, 0424-926-6001. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a todos los televidentes, a los estudiantes de Derecho y a todas aquellas personas que ven este programa fielmente? Bueno, más que un mensaje es el de contribuir constantemente en el tema del condominio. Es una cosa vital, es algo indispensable, la convivencia, es importante el pago a tiempo, oportuno, dejarnos de esas excusas, y a los estudiantes de Derecho, evidentemente, no utilizar lo que están aprendiendo para también hacerse parte de esas situaciones de que no voy a pagar, buscar excusas, buscar artimañas, buscar artificios. No, lo ideal es contribuir, porque estamos tratando de construir una sociedad y sobre todo una comunidad que pueda gozar, que pueda vivir, que pueda disfrutar de los espacios y además de eso, que pueda sentirse segura. Doctor, y yo le voy a agregar entonces calidad de vida. Calidad de vida, porque es sabroso vivir. Exactamente. Sabroso. Bueno, doctor, muchísimas gracias, ¿verdad? Estoy muy agradecido. Le quiero recordar que Entre Abogados también se escucha todos los sábados por Dinámica 89.9 de 8 a 10 de la mañana como Entre Abogados Radio. Bueno, les dejo la programación, o mejor dicho, sigan con la programación que le ofrece CRN Televisión, más cerca de ti. Hasta luego, chao, chao.